Levante su mano ahí donde usted está y usted diga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero usted y yo de pronto ahora no estamos tan convencidos, pero yo estoy completamente segura que terminando este tiempo, cuando yo le voy a decir levante su mano y diga: el Espíritu del Señor está sobre mí, va a ser diferente, porque Dios se va a revelar más a nuestras vidas de lo que se ha revelado hasta ahora. Y nos vamos a dar cuenta que la presencia de Dios está contigo, está conmigo donde quiera que vayamos. Que Dios está en este lugar, así tú no lo sientas, no lo veas, porque Él lo ha prometido. Pero también vamos a entender por qué, para qué se nos ha sido dada la promesa, para qué hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, por qué es tan importante convencernos de esa presencia al punto de guardar, de atesorar como lo más importante en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que, como dice la palabra, no contristemos al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30. Primera de Tesalonicenses 5 dice: y no apaguen el Espíritu Santo. Iglesia, no podemos contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, ignorándolo, siendo indiferentes a la obra que Él hace en nuestras vidas, a la obra que Él está haciendo en medio de nuestras casas, y no lo podemos apagar. Por eso cuando nosotros leemos en Efesios 4:18, dice la palabra del Señor, y yo quiero que usted lea esta palabra con su mano en alto, y dice conmigo a la voz de 3, 1, 2, 3: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? 3. ¿Y los demás de qué están ungidos? Diga: Dios me ha ungido. Amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Cuál es el contexto de este texto? Porque para usted tener revelación y entendimiento de la palabra, usted no necesita el texto, sino también el contexto. El contexto de esta palabra es que ustedes saben que Jesucristo estaba recorriendo ciudades, aldeas, predicando. Pero en esta oportunidad Jesucristo llega a Nazaret. Nazaret era el lugar donde Jesús se había criado. Y apenas Él llegó a esta ciudad, pues usted se puede imaginar, yo quiero que usted se imagine ese lugar donde usted se crió. Y luego llega todo empoderado, todo lleno del Espíritu Santo de Dios, hablando de las buenas nuevas, de salvación, de sanidad. ¿Y la gente qué hace? ¿Qué cree que hace la gente? ¿Y este qué? ¿Y de cuándo acá si este jugaba conmigo fútbol? Lo mismo le pasó a Jesucristo. Empezaron a decir: ¿y este qué? Y entonces dice que Jesucristo entró a la sinagoga, y cuando entró a la sinagoga tomó el rollo del libro de Isaías 61, donde dice esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y apenas dijo eso, se sentó.
dice allí en la palabra. ¿Por qué cree usted que se sentó y dijo, bueno, vamos a ver qué van a hacer? ¿Van a creer? ¿Van a dudar? ¿Me van a chiflar? ¿O qué van a hacer? Yo quiero que tú te imagines esto. Hace mucho tiempo tú no ves a tu familia, ¿sí? Y vas a visitar a tu familia. Y tú, que eres un hombre y una mujer lleno del poder de Dios, llegas donde tu familia y coges la Biblia y dices que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y te sientas en el sillón. Entonces todos los vecinos, amigos, familiares de Jesús estaban diciendo, pero ¿y quién es este? ¿Este no es el hijo de José? Y para añadirle, Jesucristo dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y apenas dijo esta palabra, hoy se ha cumplido. Yo he sido ungido por el Señor. Yo soy el Salvador, decía Jesucristo. Yo he venido a predicar las buenas nuevas de salvación, a dar libertad al cautivo, al que esté enfermo, yo lo voy a sanar. Todos lo querían tirar. Dice que lo querían tirar por un despeñadero, pero simplemente Jesucristo dice que se hizo a un lado y salió y se fue. Lo que es cierto en cuanto a Cristo es cierto para usted y para mí. El Espíritu del Señor está sobre usted. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu del Señor no está sobre usted para que usted ande por allí como si no tuviera el Espíritu de Dios, como si usted no fuera un hijo de Dios. Usted no se puede comportar como el común del mundo. Por eso la palabra en Romanos dice, no se conformen a los rudimentos de este mundo. No te conformes a lo que el mundo dice que hagas. No te conformes a seguir a otros simplemente porque es una moda. No se amolden, dice la palabra, sino que por el contrario, busquen ser llenos, busquen ser renovados del Espíritu Santo de Dios. Renueven su mente y de esa manera no solamente ustedes van a cambiar su estilo de vida, sino que van a ser generadores, personas que influencian para generar cambios. Es que para eso es que usted y yo hemos sido ungidos. ¿O qué estamos esperando? Cuando oraba por este tema y Dios hablaba a mi corazón, me decía, porque estoy clamando por mi nación, mis amados. Yo no sé usted, pero si usted es colombiano, yo soy colombiana, esto es un tiempo de clamar por nuestra nación. Y el Señor me dijo, ¿qué será que está esperando mi iglesia? ¿Quién será que puede generar cambios? ¿Un gobierno? No, mis amados, los cambios los generamos usted y yo, los que tenemos a Dios, los que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque yo le quiero enseñar lo que es el aceite de la unción. El aceite de la unción en el Antiguo Testamento habla de que era lo que Dios le dio. Eso está en Éxodo 23, Éxodo 30, habla también en Levítico 8 sobre el aceite de la unción. En el Antiguo Testamento es un reflejo de todo lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces en Levítico 8:30 dice que el aceite de la unción fue usado para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes y rociar el tabernáculo y sus muebles. ¿Para qué? Porque todo lo que Dios hace es por algo, es para algo.
Dios no hace cosas simplemente por hacer. Usted no está aquí en este lugar simplemente por venir. Usted no sigue al Señor simplemente porque lo sigue. No, hay un para qué, hay un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Entonces dice que el para qué era para marcarlos, para decir: ellos son de mi propiedad. Era para decir: ellos son apartados para mí. Y en el Antiguo Testamento entonces se tomaba el aceite de la unción y se derramaba. Fue derramado sobre Aarón, fue derramado sobre sus hijos que habían sido escogidos para servir al Señor. Antiguo Testamento. Pero Dios dijo y dio una promesa y dijo: yo haré un nuevo pacto con mi pueblo. Y en ese nuevo pacto yo me revelaré a ellos y escribiré en sus mentes y en sus corazones mis mandamientos, para que ellos me amen y guarden mis mandamientos. Y para eso necesitábamos ¿qué? El aceite de la unción. ¿Quién representa o quién representaba el aceite de la unción en el Antiguo Testamento? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi amado, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo en esta tierra. Todo. No nos falta nada. Lo tenemos todo. Entonces, por eso, cuando Saúl, ustedes recuerdan el rey Saúl, por supuesto, el primer rey en Israel. Cuando Saúl fue ungido por el profeta Samuel, que eso se encuentra en 1 de Samuel 10:6, dice que el Espíritu del Señor, cuando fue elegido por Dios, dice que Samuel lo ungió con aceite de la unción y le dijo: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Quién es el que produce cambios en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que transforma nuestro corazón? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que muda este corazón? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos transforma, Él es el que nos muda, Él es el que nos renueva, Él es el que nos cambia. Pero también el Espíritu Santo de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, dice la palabra en 1 de Juan 2:20, todos ustedes en cambio han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. ¿Cómo usted se da cuenta qué es lo verdadero? Cuando usted conoce al Espíritu Santo y el Espíritu de verdad lo guía a toda verdad, porque en Él no hay mentira, porque en Él no hay engaño. Él es el Espíritu de verdad. Pero también dice en Juan 16, cuando Jesucristo le hablaba a sus discípulos y les hablaba de esa promesa, porque cuando Cristo caminó en esta tierra como hombre, el Espíritu Santo era una promesa. Y era un privilegio de pocos. Solo sobre pocos la unción, el aceite de la unción era derramada sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre reyes, pero no era sobre todos. Pero damos gracias a Dios que usted y yo estamos en este tiempo. Para este tiempo usted y yo nacimos, donde el Espíritu Santo de Dios está, es el protagonista, llena su vida, llena mi vida todos los días, si se lo permitimos. Entonces, cuando Jesucristo le hablaba a sus discípulos en Juan 16:13 decía: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Yo tengo que confesarle algo con este texto. Lo he leído muchas veces, porque varias veces uno se ha leído el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Y lo he leído muchas veces, la promesa del Espíritu Santo, está la obra del Espíritu Santo, pero hubo algo que capturó. Así es como yo he aprendido que Dios me habla. Cuando yo siento que hay algo que parecía, es como cuando encuentro un tesoro, algo que ha estado allí, pero es algo que me captura, porque me han mandado mucha información no muy buena. Y yo dije, Señor, hay que orar. Y cuando el Señor me dijo, tranquila, yo te haré saber las cosas que habrán de venir. Si tú tienes una relación con el Espíritu de verdad, Él no habla por su propia cuenta. Él habla lo del Padre y nos lo hace saber, nos prepara para lo porvenir. Pero para eso necesitamos que dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mis amados, este es un tiempo de buenas nuevas de salvación. Así se llama este tema. Tiempo de buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque va a ser el Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda verdad en medio de un mundo que está lleno de maldad, de engaño, de mentira, de pecado, de destrucción. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede llevar a toda verdad, y solo Él puede ungirnos continuamente para recibir guía, dirección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para donde Vicente, para donde va la gente. No. ¿Por quién vamos a votar? Hay que orar, mis amados. ¿O usted está esperando que le digan por quién tiene que votar? Ore al Señor. Oremos al Señor para que el Señor nos guíe. ¿Qué voy a hacer con esta situación? Pues hay que clamar, mis amados. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Dios están las respuestas, todo tipo de respuestas que usted y yo necesitamos en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, mis amados, levante su mano. El Espíritu del Señor, yo ya lo veo más convencido. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué ha hecho? Me ha ungido. Usted ha sido apartado, santificado para los planes, para los propósitos del Señor. Amén. Entonces, cuando decimos el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, tenemos que ver la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que vamos a Juan 16, 5, 14, mis amados. Juan 16, 5, 14. En Juan 16 habla la obra del Espíritu Santo y dice la palabra del Señor. Dice la obra del Espíritu Santo. Esto no lo os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Diga, nos consuela. Es el Consolador, es ese compañero. Yo quiero que tú pienses esos momentos tristes. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más uno anhela cuando de pronto se siente triste, desanimado, desalentado? Alguien que de pronto esté allí con uno, ¿cierto? Y lo anime, lo consuele y le haga ver como las cosas de una manera diferente y le diga, no desfallezcas, Dios está contigo, no te rindas, sigue adelante. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, consolarnos, animarnos. Y luego dice la palabra del Señor, porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos convence.
nos convence de pecado. Pero no solo nos convence de ese pecado, o sea, nos hace ver eso que no está bien en nosotros y nos convence de pecado, sino que luego nos convence de justicia. Porque cuando usted y yo pecamos, ¿cuántos pecadores hay aquí? Todos pecamos. A veces somos imprudentes, a veces decimos cosas que no tenemos que decir, a veces ofendemos de palabras sin querer ofender, a veces usted quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Sí, lo para el del tránsito y usted, no, bendigamos a este del tránsito, démosle una platica para que no me multe. Y ahí estamos, ¿qué? Pecando, ¿no? Pero no solo nos convence de eso que hacemos mal, sino que nos convence de la justicia, que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdónanos, hicimos mal, porque si uno en ese momento, hay momentos donde uno antes de actuar como que dice, no, voy a pecar, mejor no, pero hay momentos donde se le da rienda suelta, pero luego el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo convence de ese pecado y vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdónanos. Y entonces dice la palabra del Señor que aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Y entonces vemos cómo nos limpia y entonces en ese momento nos convence de ¿qué? De que hemos sido justificados, de que hemos sido perdonados. Entonces nos liberamos de la culpa, nos liberamos de todo peso que nos asedia, de todo aquello que quiere detenernos para que no sigamos corriendo esa carrera de la fe. Entonces nos convence de esa justicia, pero también nos convence de ¿qué? De juicio, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todos, cristianos, no cristianos, dice la palabra, algún día vamos a comparecer ante el trono blanco. Y dice que cada uno rendirá cuentas. Entonces, cuando somos convencidos de eso, entonces por eso caminamos como con temor de Dios. Porque hemos sido convencidos de juicio, de justicia, de pecado. Pero luego en el versículo 13, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Es que sabe que este versículo también me llamó la atención y dije, ay, ¿cómo así? Es que a veces Dios a uno no le da más porque no lo puede uno sobrellevar. Entonces hay que estar como preparado. Vea, mis amados, iglesia, se lo voy a decir cuantas veces sea necesario. Este es un tiempo como las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Estamos a las puertas de que Cristo venga. Usted verá si lo cree, si no lo cree. Usted verá qué es lo que cree. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, esa es la esperanza que como iglesia tenemos. Cristo vuelve y vuelve pronto. Y usted y yo, pues miramos a ver si estamos preparados, ungidos, llenos de la presencia del Señor, o si estamos como las vírgenes insensatas, esperando a que otro esté ungido para que me dé su aceite. Es que a veces la iglesia está esperando a que los demás estén ungidos para recibir aceite. No, mis amados, Dios es un Dios personal y esto se trata de una relación personal con Dios. Y para eso se nos ha entregado el Espíritu Santo de Dios. Levante su mano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, mis amados. Por eso dice en el versículo 13, pero cuando le venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar. Yo quiero que piense o que pensemos, ¿qué es lo que nos está guiando? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que da dirección a tu vida? ¿Qué es lo que guía a tu familia? Solo pensemos. ¿Qué haces cuando necesitas tomar una decisión? ¿A quién buscas?
Vas a la presencia y oras. ¿Alguna vez ha tomado decisiones en las emociones? Por supuesto, esto es un aprendizaje. Muchas veces tomamos decisiones en nuestras emociones, pero necesitamos cada día aprender a tener una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios para ser que guiados por el Espíritu de verdad. Y no solamente nos guía, sino que ¿qué hace? Nos enseña. Es que la misma unción nos enseña todas las cosas, dice la palabra del Señor. Y dice que nos habla de lo porvenir. Entonces ninguno de nosotros, ni nadie en el mundo, necesitaría ir a un brujo para que le digan qué es lo porvenir. Si lo porvenir está en nuestra mano, con una relación con el Espíritu Santo. Pero la gente que no conoce al Espíritu Santo, entonces anda buscando. Digo la gente que no conoce porque a veces uno se da cuenta que hay gente de la iglesia que va donde el brujo. Entonces yo digo, pues no conoce al Espíritu Santo si busca al brujo, porque es que es el Espíritu de verdad el que nos guía y nos habla de lo porvenir. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de tu casa. El Espíritu Santo de Dios es la persona más importante en nuestras vidas. Es la persona más importante en medio de nuestras casas. Es la persona más importante en la iglesia, porque es el que nos guía, es el que nos consuela, es el que nos convence cuando nos vamos desviando, es el que nos justifica, nos convence de esa justicia y aún de ese juicio, y es aquel que glorifica a Jesús. Dice en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque solo a través del Espíritu Santo es que podemos crecer en nuestro conocimiento en Dios. Entonces, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo? Es definitiva, mis amados. Es definitiva en nuestras vidas, en la iglesia, en medio de nuestras casas. Ahora, ¿para qué? Porque la palabra del Señor dice en Efesios 1:13 que usted y yo hemos sido ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Y recuerdan que yo les decía que este aceite de la unción en el Antiguo Testamento se usaba ¿para qué? Para declarar que eso era apartado para el Señor, que era santificado para el Señor. Entonces usted y yo hemos sido sellados. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque hemos sido apartados para el Señor. Hemos sido apartados para sus propósitos. Por eso era que Pablo decía, ya no vivo para mí. ¿Vivo para quién? Para Cristo. Porque he sido apartado, he sido sellado. Pero entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos pobres hay aquí? No le dé pena. ¿Cuántos pobres hay aquí? Lo que pasa es que el término pobreza para nosotros es un término que no nos gusta. Pero el término pobreza en este texto y en el texto cuando habla en Mateo 5 de las bienaventuranzas, no es pobreza material, sino que se requiere ¿a qué? A ser humildes, a reconocer que necesitamos de Dios. ¿Cuántos han evangelizado a una persona? ¿Cuántos aquí han tratado de evangelizar a una persona? ¿Y cuántos han tratado de predicar? Porque dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A los ricos? No,
Es que es muy difícil que a un rico, y no hablamos de riquezas materiales, sino de una persona autosuficiente que cree que no le falta nada, entre al reino de los cielos, porque no reconoce su necesidad de Dios. Entonces por eso dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres? Aquellos que se humillan, aquellos que reconocen, Señor, yo te necesito. No sé qué hacer, necesito que me guíes. Yo necesito, Señor, de tu fuerza, necesito de tu sabiduría. Señor, yo te necesito. Esos son los pobres, dar buenas nuevas a los pobres, a aquellos que reconocen la necesidad de Dios. Y yo de eso sí que sé, porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, mis amados, a mí no me faltaba humanamente nada, pero espiritualmente me faltaba todo. ¿Qué problema? Porque era una persona autosuficiente. Entonces a mí me hablaban de Dios y yo decía, pues es que yo estoy bien, a mí no me falta Dios, yo estoy sana, estoy joven, estoy disfrutando la vida, pues a mí no me falta nada, tengo trabajo, estudio en la universidad, o sea, tengo economía, pues a mí no me falta Dios. ¿Qué tan difícil es entrar al reino de los cielos cuando tú no tienes esa humildad, cuando no tenemos esa humildad para decir, necesito a Dios, de verdad que necesito? Y entonces ahí es donde Dios permite que procesos, pruebas, momentos. Entré en una depresión muy grande, una depresión donde mis pensamientos solamente eran pensamientos de muerte. ¿Para qué vivo? Me quiero matar, me quiero suicidar, no le encuentro sentido a esta vida. ¿Para qué vivo? Y era algo contradictorio, mis amados, porque yo decía, pero ¿por qué? Si no me falta nada. Pero ahí entendí que me faltaba todo, que me faltaba Dios, que era lo más importante, que tenía que ser lo más importante para mí. Entonces Jesucristo dice en Mateo 4:23 que recorría toda Galilea predicando, enseñando el evangelio del reino. Yo quiero que usted levante sus manos y diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Diga, para dar buenas nuevas a los pobres, a los que necesitan de Dios, a los que tienen esa necesidad espiritual, a los que están hambrientos, a los que tienen comezón de oír la palabra del Señor, y a los que no también, porque si no yo no estuviera aquí. ¿Sí o no? Que pensaba que no necesitaba nada y vea. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Diga, buenas nuevas. Yo pregunto, ¿qué está hablando en este tiempo, iglesia? ¿Buenas nuevas? ¿Sabe por qué se usaba la palabra evangelio? La palabra evangelio, que viene del griego evangelión, significa literalmente una buena noticia. Entonces se usaba cuando un mensajero iba corriendo y llevaba una buena noticia. ¿Cuántos estamos corriendo para llevar buenas noticias de salvación, de liberación, de sanidad, de bendición? Porque ¿sobre quién está el Espíritu Santo? Sobre la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias. Así que no reproduzca las noticias de RCN y Caracol. Y no me han pagado esta propaganda. Usted y yo reproducimos ¿qué? Buenas noticias, que es el evangelio, buenas noticias de salvación. ¿De dónde vienen las buenas noticias? Porque dice que era un mensajero que venía corriendo de otro lugar y decía, yo tengo una buena noticia. ¿De dónde creen usted que vienen las buenas noticias? Claro está que no son de
RCN ni Caracol. Las buenas noticias vienen. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Cristo? Dice Mateo 4:23, y Jesús recorría toda Galilea y enseñaba y predicaba, ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. Entonces, ¿de dónde vienen las buenas noticias? Del reino de los cielos. Porque usted y yo, nuestro reino no es de este mundo. Todo lo de este mundo aquí se va a quedar. Aquí. Todo lo de este mundo aquí va a perecer. Pero el reino de las buenas noticias es el reino de los cielos. Por eso, si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura, mis amados. Entonces, ¿cuál es el evangelio que usted y yo estamos predicando, iglesia? ¿Cuáles son las buenas noticias? Usted puede pensar allá, pastora, pero es que para eso está usted, para que usted predique el evangelio. ¿Sobre quién está el Espíritu Santo? ¿Solo sobre mí? No. Si no, entonces funcionamos como una iglesia en el Antiguo Testamento, donde solamente está sobre ciertas personas que tienen una función específica, sobre el sacerdote, sobre el rey, sobre el profeta. ¿Y los demás del pueblo? Nada. Usted verá con qué se identifica. La palabra está diciendo, y Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién está para dar buenas nuevas a los pobres? Los ungidos. ¿Quiénes han sido ungidos? La iglesia, usted, yo, para dar buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias de salvación, las buenas noticias del reino de los cielos, porque ese era el evangelio que Jesucristo predicaba. Entonces, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Pero Dios no solamente dijo, yo te amo y ya, no. Dios dijo, yo los amo tanto, pero tanto, que les demuestro mi amor entregando, dando a mi único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pregunta, ¿la palabra es útil para enseñar, redarguir, instruir? Pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Solo 4 porque les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cómo le estamos demostrando nuestro amor a Dios? Ese es el mensaje del evangelio. Nos habla de un amor que Dios demostró. No solamente dijo, yo te amo, Paula, yo te amo, Ninfa, no, lo demostró. Y cada día lo sigue demostrando. ¿Para qué? Para rescatarnos, para ayudarnos, para liberarnos, para sanarnos. Entonces, cuando vemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y vamos entendiendo el mensaje del evangelio que está conectado con la obra del Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo de Dios va haciendo en nuestras vidas, y decimos, el mensaje del evangelio es que Dios nos ama
y quiere que todos seamos salvos. Entonces la palabra en Juan 7, 37, 39 dice que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una persona que solamente es para una persona específica, sino que es para todos los creyentes, y no hay condiciones, solamente creer en Jesucristo, no más. Pero entonces decimos, este es el evangelio, este es el mensaje. Pero ¿cuál es el evangelio de salvación? Es el anuncio, es esa buena noticia que Jesucristo está ofreciendo todos los días. Es que todos los días tú y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo, de rendirnos a Él, de ser guiados por el Espíritu Santo o de andar como queramos. Y tomar nuestra propia voluntad, ser sabios en nuestra propia opinión. Pero por eso dice la palabra, ustedes han sido sellados. ¿Sabe qué significa sellar? Causa una impresión. Entonces en estos días yo escuchaba, ahora 8 días precisamente que me estuve congregando, estaba en Medellín y me congregué allá en Medellín en una iglesia, y yo escuchaba al pastor que decía, es que cuando Jesús dice que es la puerta, significa que tú tienes que pasar. Y cuando tú tienes una vida con Jesús, cuando tú tienes una relación con Jesús y pasas por Él, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Eso es lo que pasa con el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo y nos da gloria, y dice que glorifica a Jesús porque nos da a conocer a Jesús, a conocer su palabra, trae revelación de sus propósitos, trae revelación de sus planes. Es una impresión tal en tu vida que tu vida no es la misma, sino que tú vas de gloria en gloria y de poder en poder, porque no hay marcha atrás. Yo le digo al Señor, Señor, gracias porque no hay reversa. No nos diste pies para atrás, mire, el pie está para adelante. ¿Sí? Deja una impresión. Por eso está el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis amados, Romanos 1:17 dice, Romanos 1:1, porque estamos entendiendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas noticias, para dar buenas nuevas a los pobres. Yo quiero que tú te imagines ese vecino que está en una necesidad. Y quiero que pienses, o ese familiar, qué buena noticia le puedes dar a esa persona. Ese es el evangelio, mis amados. Buenas noticias de salvación, buenas noticias. Y por eso el apóstol Pablo, que tenía muchas ganas de ir a Roma para predicar el evangelio, dice en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuántos saben que han sido apartados? Porque ese es el aceite de la unción, ¿no? Aparta, consagra, santifica. Entonces Pablo estaba convencido de que él había sido apartado para el evangelio. ¿Cuántos aquí están convencidos de que han sido apartados para el evangelio del reino, para el evangelio de salvación, para esas buenas noticias del reino de los cielos? Porque siempre en Dios hay buenas noticias, mis amados. Entonces Pablo decía, he sido apartado para el evangelio. Pero luego en el versículo 6 dice, llamado a ser de Jesucristo. ¿A quién le perteneces? A Jesucristo. Y en los versículos anteriores dice que le pertenecemos a Jesucristo es por su gracia. Por eso dice en Juan que Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad, porque sin la gracia de Dios no podríamos.
sin su gracia. Pero dice, llamados a ser de Jesucristo por su gracia, ¿para qué? Porque ahí es donde está la clave, mis amados, de la relación con el Espíritu Santo. Para obedecer a la fe por amor de su nombre. Ahí lo dice en Romanos. Para obedecer a la fe por amor de su nombre. Y luego dice en el versículo 7, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Porque Pablo entendía que todas esas personas que él quería predicarle el evangelio del reino habían sido llamadas para ser santas, apartadas para el Señor. Porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis amados. Entonces, iglesia, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos, y me incluyo, esperando? Y luego dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue, ¿por dónde? Por todo el mundo. Por eso fue que Jesucristo dijo, todo poder, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo y enseñándoles que obedezcan y guarden mis mandamientos. Aquí está la gran comisión, para que la fe se divulgue por todo el mundo. Entonces, mis amados, ¿qué hace una buena noticia? ¿Qué hace el evangelio de salvación en medio de la iglesia, en medio de tu casa, en medio de tu vecindario, en medio de una ciudad, en medio de una nación? La enseñanza eficaz del evangelio, que son buenas noticias, nutre, edifica, ayuda, alienta, edifica la fe, afirma la confianza que se necesita cada día para asumir los desafíos que tenemos cada uno de nosotros. Nos ayuda a permanecer en Cristo, en su amor. Nos alienta para dejar el pecado y seguir cada día a Cristo, para obedecer su palabra. Por eso era que Pablo en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Iglesia, esto es una decisión que tenemos que tomar. Así que en cuanto a mí, estoy presta y pronta a anunciar el evangelio, a dar las buenas noticias a todo aquel que lo necesite. No importa dónde esté, no importa con quién esté, pero estoy pronta a dar esas buenas noticias, a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque viene la parte que se nos ha olvidado, iglesia. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Mis amados, iglesia, estos no son tiempos para ser cristianos de la secreta. Nadie en su trabajo se da cuenta que usted es cristiano. No, qué pena. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué te va a dar vergüenza andar con la Biblia? ¿Por qué te va a dar vergüenza en medio de una charla con un amigo decirle la palabra y enseñarle la palabra? Y no decirle lo que tú piensas, sino lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar vergüenza? Si aquí la palabra del Señor está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree, poder de Dios para salvación.
Entonces por eso es que en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y seréis ¿qué? Testigos. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Recibir la llenura del Espíritu Santo. El mundo que no conoce a Cristo necesita conocer a Cristo a través del Espíritu Santo, que lo convence de pecado, y luego ser ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo. Pero usted y yo, que ya conocemos a Cristo, que hemos decidido rendir nuestra vida a Cristo, ¿qué necesitamos? Ser llenos cada día del Espíritu Santo de Dios, recibir el poder de Dios para ser ¿qué? Testigos. Hay una necesidad. Yo no sé si ustedes han visto la noticia del volcán que está echando lava ya casi un mes. Y yo veo la noticia y uno ora, pero yo digo: Señor, uno ve cómo pasan, que la gente le dan una hora para que vayan a sus casas y puedan sacar las cosas más importantes, y pasan de pronto un camión que la gente está tratando de sacar la lavadora, está tratando de sacar el sillón, está tratando de sacar la escritura, están tratando. Yo digo: Señor, si esta gente que está en esta isla con ese volcán echando lava día y noche necesita salvación. Salvación. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Salvación, mis amados. ¿Y quiénes son los que predican las buenas nuevas de salvación? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias al que está perdido, para dar buenas noticias al que está preso, al que está cautivo, para dar buenas noticias al que está enfermo, para dar buenas noticias a ese que lo necesita, a ese pobre que está necesitado de una palabra de fe, de una palabra que lo aliente, de una palabra que lo cambie, que lo transforme. Por eso necesitamos estar ungidos, porque solo a través de Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Quiero que se coloquen bien. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación. Entonces dice, mis amados, entonces dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, más bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Algo que está lleno, o sea, no está diciendo hasta la mitad, no. Estar lleno es algo que está pleno. Estar lleno es algo que está ocupado en gran manera. Estar lleno del Espíritu Santo de Dios, para estar lleno completamente del Espíritu Santo de Dios, solamente necesitamos que rendirnos. ¿Qué hace usted? Le coloco un ejemplo. Si yo quiero llenar este vaso, está aquí con agua, lleno de agua. Pero si yo lo quiero llenar de aceite, ¿qué tengo que hacer? Vaciarlo para luego llenarlo. ¿Dónde está la clave, iglesia? ¿Dónde está la clave, mis amados, para que esa llenura del Espíritu Santo sea algo continuo en nuestras vidas? Vaciarnos, rendirnos todos los días, rendirnos completamente a Él. ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas se estanquen espiritualmente? Que nosotros nos estanquemos cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados. Entonces el Espíritu Santo está allí, porque la presencia del Espíritu Santo, Él mora permanentemente en nosotros. Cuando usted peca, no significa que el Espíritu Santo se va, no. El Espíritu Santo está allí, pero ¿cómo está? Contristado,
¿Cómo está? Apagado. ¿Y cómo está usted? En la carne. Porque ¿cómo está el espíritu? Apagado, contristado. Entonces, sí creemos en Dios, sí amamos a Dios, pero necesitamos ser ¿qué? Llenos, que sea el Espíritu Santo de Dios ocupando todo de nosotros. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se apague? ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo sea contristado? El pecado no confesado. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos convence de ese pecado, nos convence de esa justicia, y entonces allí viene la libertad para que el Espíritu Santo de Dios siga obrando. Porque donde está el Espíritu